libro de Isaías, capítulo 6. Vamos a estar estudiando desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y este mensaje, hermanos, lo he titulado La adoración genuina. Quiero decirles que el bosquejo de este pasaje lo he tomado de una predicación de un hermano, Pedro Puigbert, y el Señor ha puesto en mi corazón hablar algo acerca de la adoración verdadera a nuestro Dios. Ustedes saben, hermanos, hablar acerca de la adoración a Dios es suscitar polémicas y acaloradas discusiones, debido a que existe una gran cantidad de opiniones al respecto. Esto no debería de ocurrir, pues en la palabra de Dios encontramos suficiente y muy clara información acerca de este asunto. Sin embargo, ocurre que gran parte de la controversia en la adoración se debe principalmente a que en la mayoría de las iglesias cristianas no se tienen claros los principios y los fundamentos bíblicos del tema. De modo que cualquier opinión sobre cómo, en dónde y con qué llevarla a cabo resulta irrelevante y muchas veces, hermanos, hasta llega a rayar en la necedad y en la impertinencia. En el Nuevo Testamento, la palabra adoración tiene varios significados. Por ejemplo, homenaje o sumisión agradecida, servicio sacerdotal, cuidar a alguien, servir a un superior, servir personalmente, reverencia o respeto, hacer reverencia, honrar religiosamente, alabanza, aprobación, hablar bien y engrandecer. Vean cuántos significados tienen y todos son comunes, están dirigidos a nuestro Dios. De acuerdo a esto, hermanos, el concepto que tiene el Nuevo Testamento de lo que es adorar no tiene nada que ver con esa especie de diversión pseudo espiritual, ¿verdad? Que más bien parece ser una manera de escapar de la realidad, de los problemas cotidianos, en lugar de ser una actividad dirigida a servir, honrar y glorificar al Señor. Hay algunos tipos de adoración que Dios abomina. No vamos a hablar de ellos, no tiene sentido. Aunque vayan dirigidos a Él con toda buena intención, y que Dios simplemente no acepta, hermanos, porque deben apegarse a sus normas y no permite excepciones. Adorar a Dios es el mayor privilegio que puede tener un ser humano. Es el deber que tiene el pueblo redimido de Dios. Es la consecuencia lógica de la salvación. Todos nosotros, los creyentes, fíjense bien, fuimos elegidos para adorar a Dios. Dios nos lo dice en el Salmo 65:4, se los leo. Dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. La razón principal, hermanos, por la que Dios creó al ser humano, a su imagen y semejanza, fue para ser precisamente el reflejo de su gloria. Sin embargo, no es suficiente que el pueblo de Dios le adore así nada más, como cree, como debe hacer, porque debe hacerlo, hermanos, conforme a la Escritura. No sirve de nada decir que podemos adorar a Dios haciendo uso de cualquier medio o modelo, siempre y cuando no esté prohibido por la Biblia, porque esto nos puede llevar a extravagancias y prácticas ridículas, como lo que ha venido sucediendo actualmente en muchas congregaciones cristianas. Tan solo recordemos lo que ocurrió a Nadab y a Abiú, los hijos del sacerdote Aarón. Todos conocemos ese pasaje, cuando ofrecieron fuego extraño en su adoración
y fueron calcinados automáticamente por el fuego santo de Dios, ahí en Levítico 10 del 1 al 2, al 1 y 2. Y recuerda, hermanos, lo que ocurrió a Usa en 1 de Crónicas 13:10, cuando trató de sostener con su mano el arca de Dios y se encendió la ira de Dios contra él y lo mató. Después, en 1 de Crónicas, en ese mismo libro, capítulo 15, del 2 al 13, nos enteramos que dicha muerte fue ocasionada por no haber sido los levitas los conductores del arca conforme a la ordenanza de Dios. Dios nos habla por medio de su palabra para darnos instrucciones muy claras y precisas acerca de cómo debe ser la adoración que Él requiere de quienes somos sus hijos, de manera que seamos diligentes para que podamos adorarle en espíritu y en verdad. El pasaje, hermanos, como ya les dije, sobre el que nos vamos a fundamentar, es Isaías 6:1-8. Y ante todo les ofrezco una disculpa. Esta predicación, verdaderamente tuve que quitar mucho material porque es un tema muy extenso. Les ofrezco una disculpa porque por más que hice posible reducirla al mínimo, este es el mínimo. Y yo les pido que por favor, sé que voy a tal vez a rebasar un poco el tiempo, les pido que por favor me tengan paciencia, y creo que es un tema muy hermoso y obligado para nosotros. Miren, hermanos, dice así la palabra de nuestro Dios en Isaías 6, del 1 al 8. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, hermanos, de este pasaje vamos a considerar la cuestión de la adoración con respecto a 6 puntos. El primer punto es su contexto, la letra A. La letra B es su motivación. La letra C es su expresión y sus enseñanzas. La letra D, su contenido y sus elementos. La letra E, sus efectos. Y la parte F, sus consecuencias. Y bueno, no voy a hacerles perder más tiempo. Comenzamos con la letra A. Es el contexto de la adoración. Ahí en el versículo 1a, un pequeñísimo fragmento dice: en el año que murió el rey Usías. En 2 de Crónicas 26:8 dice que dieron los amonitas presentes al rey Usías, y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Dios había bendecido, hermanos, con mucha prosperidad el reinado del rey Usías. Pero cuando ya era fuerte, dice la palabra, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Versículo 16, por lo que Dios lo hirió y la lepra le brotó en la frente, en el versículo 19. A pesar de la prosperidad que tuvo el pueblo de Dios durante el reinado de Usías, Judá seguía siendo una nación corrupta y vil.
La prueba de ello se encuentra en el capítulo 5, en donde Isaías, profeta de Dios, el mejor de los hombres de su pueblo, había lanzado ya varias maldiciones contra ellos debido a su condición desdichada. Judá había abrigado la ilusión de que las cosas mejorarían por el excelente liderazgo del rey Usías, por toda la riqueza que había, con la que Dios le había bendecido en todo el pueblo. Pero en el año 740 a.C., Usías murió de lepra, acabando con esa seguridad. Además, los últimos años de su reinado se desarrollaron bajo la amenaza del rey Tiglat-Pileser III, rey de Asiria. Entonces, ante tal situación, Isaías siente una profunda necesidad de entrar a la presencia de Dios, es decir, a la adoración al Dios verdadero. Entonces, se dan cuenta, hermanos, del contexto en el que se desarrolló este acto. Miren, Usías recibió un juicio divino justo por la forma errónea de adorar a Dios. Y Dios mostró en ese momento a Isaías, su profeta, en qué consistía el verdadero culto a Dios. En ese contexto histórico de las presiones políticas y sociales que amenazaban al pueblo, la adoración a Dios eleva a Isaías por encima de todas las circunstancias adversas. El capítulo 6 de Daniel, hermanos, nos muestra otro ejercicio, otro ejemplo del contexto de la adoración, cuando bajo envidias, celos, impiedad y calumnias, Daniel seguía orando, a pesar de que el rey Darío había dado un edicto en el que se prohibía adorar a cualquier otro dios u hombre que no fuera el rey. Y como sabemos, el Rey de Reyes y Señor de Señores fue glorificado cuando le libró del foso de los leones. En Hechos, otro ejemplo, en Hechos 16, 25 y 26, el contexto de la adoración de Pablo y Silas fue cuando ellos adoraron a Dios estando en la cárcel. Y no alababan a Dios para conseguir ser libertados, sino porque en cualquier situación en que nos encontremos, hermanos, bajo cualquier contexto, Dios es digno de ser alabado, lo cual se vio por el terremoto que ocurrió después. Dios fue glorificado. Hermanos, nosotros vivimos en un contexto, en el contexto de un mundo que no adora a Dios. Y no solamente esto, también lo odia. Y nos odian a nosotros, a quienes adoramos a Dios. Debemos comprender que nuestra adoración a Dios nos eleva por encima de cualquier circunstancia y que no debemos permitir la influencia del mundo en nuestra adoración a Dios. No podemos adaptar nuestra manera de adorar a Dios a los gustos del mundo. Actualmente abundan las iglesias en donde, en lugar de cultos de adoración, hermanos, se ofrecen actuaciones teatrales, actuaciones musicales. Esa es la verdad, y ustedes lo saben. Miren, se le da a la música una relevancia superior a la de la predicación, tomando la forma de un espectáculo, matizado con danza, mimos, teatro, gritos, chiflidos, autógrafos, venta de artículos con la imagen de su ídolo, clubes de fans de cantantes cristianos, clubes de adoradores de un adorador, etcétera. Hermanos, si les parece que exagero, busquen en internet club de fans de y pongan el nombre de su cantante cristiano favorito. Y van a ver cómo aparece ahí su imagen y nombres de personas adheridas al club y sus opiniones. En el fondo, es una forma de agradar al mundo y a la carne. Si el contexto de nuestra adoración es el mundo corrupto, aquí estamos plantados, en el que vivimos, lleno de toda clase de desviaciones respecto al culto a Dios,
Es bueno que en ese contexto el pueblo de Dios sea instruido en la clase de adoración que Dios acepta. Tampoco podemos ser ajenos completamente al contexto cultural de nuestro tiempo. Dice un hermano pastor que debemos ser contemporáneos sin contemporizar, alegres sin ser mundanos, flexibles pero sin adaptarnos al mundo. Recordemos, hermanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. El mundo necesita ver en el pueblo de Dios una adoración sincera, vibrante, apegada a la palabra de Dios, para que ellos reconozcan en nosotros una verdadera comunión con Jesús. En ese contexto lleno de maldad, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, sin importar las circunstancias. El segundo punto, hermanos, el punto B de nuestra adoración a Dios es la motivación de la adoración. Y nos vamos a basar en el versículo 1b. En ese mismo primer versículo dice la palabra de nuestro Dios: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías, como buen profeta de Dios, había sido un devoto adorador de Dios antes de tener su visión de Dios. Pero ¿qué motivó a Isaías a clamar: ay de mí, que soy muerto? Y en el versículo, esto fue en el versículo 5, y en el 8, heme aquí, envíame a mí. En el versículo 3, hermanos, dice que los serafines daban voces diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías pudo ver en ese momento su propia impureza ante la santidad de Dios y se conmocionó en lo profundo de su ser por su propia conciencia de pecado, porque Dios es fuego consumidor contra el pecado. De la misma manera, hermanos, debemos ser conscientes de nuestra impureza cuando vamos a adorar a Dios. La impureza y la inconsciencia es una combinación nefasta y fatal de consecuencias tremendas para una iglesia. Si no entendemos la santidad de Dios, tampoco entenderemos la seriedad y la profundidad de nuestro pecado. En donde no existe conciencia de esto, el servicio de adoración es como una droga espiritual, dominical, cuyos efectos se desvanecen al llegar el otro día, el lunes. El lunes por la mañana, los efectos de la adoración del domingo se acabaron. Generalmente se utiliza la adoración al llegar el lunes y la mal llamada alabanza para conseguir cosas. Esa es la filosofía del famoso evangelio de la prosperidad, que en muchas iglesias se promueve. Esos eventos masivos de alabanza, entre comillas, consagrados a Dios, culminando con una predicación que no llega, en verdad, hermanos, ni siquiera a ser un devocional. Es un intento ridículo y estúpido de querer saciar a Dios, que es santo y sublime. Es como hacerle a Dios su fiestecita, ¿verdad? Para que vea a sus adoradores y se sienta tan agradecido y comprometido con ellos, para verse obligado a concederles todas sus peticiones. Ese es ese evangelio de la prosperidad. Es indignante. En muchas iglesias, hermanos, se enseña la figura de un Dios bonachón y nunca la de un Dios airado. Nuestra vista se salta en los renglones de la Biblia cuando leemos que Dios está airado contra el impío todos los días. Ahí en el Salmo 7:11. O ¿hasta cuándo, oh Jehová, estarás airado para siempre? ¿Arderá como fuego tu celo? En el Salmo 79:5. O en Isaías 34:2.
Jehová está airado contra todas las naciones. Esto, hermanos, conduce a una adoración sentimental y superficial, en la que se trata a Dios como el objeto de una celebración festiva, en donde lo que importa es que disfrutemos nosotros. Si nosotros estamos contentos, entonces Dios debe estarlo también. Tenemos la responsabilidad de conocer a Dios por lo que es Dios, nada más. Así como por sus obras, hermanos, también en especial la redención, porque por la pura gracia de Dios hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo. Ese es un buen motivo para adorarle con gratitud sincera. Recuerden, hermanos, recordemos que fuimos elegidos para adorarle. La elección y el llamamiento eficaz de Dios son la base de un verdadero conocimiento y adoración de Dios, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Ahí lo tenemos en la palabra, en Romanos 10:29. Entonces, concluyendo con este punto, nuestra motivación para adorar a Dios es el reconocimiento de su gloriosa persona, de su santidad y de sus obras, en contraste con el reconocimiento de nuestro pecado y nuestras obras impías, con un espíritu quebrantado. Jesucristo merece todo. El tercer punto de la adoración, hermanos, a nuestro Dios, que vemos aquí en nuestro pasaje, es su expresión y sus enseñanzas, y se encuentra en el versículo 2. Vamos a leerlo, por favor. Por encima de él, de Dios, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Bueno, vamos a ver las enseñanzas de este pequeño versículo. Encontramos varias enseñanzas. La primera es servicio. Nuestra primera enseñanza de aquí es servicio. Dice ahí, por encima de él había serafines. La palabra había significa literalmente estar de pie, dando a entender disposición a servir. Dios dice en el Salmo 96:8, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia, por tu verdad, en el Salmo 115:1. Hermanos, si venimos a presenciar el espectáculo que nos ofrece el grupo musical, como invitados a una fiesta o a un evento social, y no a traer nuestras ofrendas a Dios y todo nuestro ser, entonces realmente nos estamos olvidando de nuestra posición como el que sirve, entre comillas, porque así lo dijo el Señor Jesús, y así lo hizo en Lucas 22:27. El segundo punto, la segunda enseñanza es reverencia. Dice el pasaje, continúa diciendo que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros. ¿Saben? Se refiere a serafines. Serafines significa, se les llama los ardientes, por su brillantez y su ardor consumidor. Los serafines. Pues aquí vemos con toda claridad una señal de reverencia. Estos serafines son santos, sin pecado alguno, y a pesar de ello, no se atreven a ver a Dios directamente. Aquí, hermanos, el énfasis no está en el mero acto de no atreverse a ver a Dios, sino a que se rehúsan a verlo por considerarse indignos. Esta reverencia se debe manifestar por el orden en el culto. Esto no significa que no pueda haber espontaneidad y naturalidad. Sin embargo, no debe ser desordenada ni anárquica.
debe haber un equilibrio. Porque desgraciadamente en la actualidad se le da más importancia a la emoción y a la espontaneidad que al orden y a la profundidad. Miren, si los ángeles, hermanos, que no pecan y están tan cercanos a Dios, actúan con semejante reverencia, ¿cómo deberá ser nuestra actitud ante Él? Que aunque somos redimidos, perdemos nuestra comunión con Él tan frecuentemente por nuestros pecados. Recordemos lo que Moisés dijo a Aarón en Levítico 10:3, cuando Nadab y Abiú, sus hijos, los hijos de Aarón, murieron al ser quemados por Dios. Le dijo Dios: como santo seré tratado por los que se acercan a mí, y en presencia de todo el pueblo seré honrado. Cuidado con la irreverencia, hermanos, cuidado. La reverencia no es una imposición ni es una tradición. A Dios no lo reverenciamos por tradición ni porque nos lo imponga. Hermanos, recordemos que nadie, pero de veras nadie, reverencia más al Señor que quien lo conoce mejor. Nuestra adoración debe estar en consonancia con nuestro conocimiento de Dios. La adoración empieza entonces con nuestra actitud interna, no con las formas. La tercera enseñanza, misterio y asombro. Lo que Isaías experimentó en su visión fue misterio y asombro al estar ante la presencia del Dios alto y sublime. Los serafines cubrían sus rostros porque no se atrevían a hacer conjeturas acerca del Dios que adoran. Hermanos, cuando adoremos, no busquemos entender la grandeza de Dios, simplemente alabémosle. Pablo mismo expresa su asombro y su admiración cuando dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Eso lo tenemos en Romanos 11, del 33 al 35. Si fuera posible comprender y discernir a Dios por cualquiera de nuestros medios humanos, ya no podríamos exclamar santo, 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 porque todo aquello que podamos explicar jamás nos llevará al punto de asombro o de misterio, y tampoco podrá llenarnos de admiración o devoción, hermanos. Dios produce asombro y misterio en el adorador. De otra manera, nuestra adoración va a ser espuria, va a ser falsa. Nuestra cuarta enseñanza, humildad. Dice el pasaje que los serafines cubrían también sus pies. Esto puede referirse a la ocultación de lo menos limpio. Y aunque en Isaías 52:7, y lo acabamos de cantar, los pies son también instrumentos de servicio a Dios, porque la Escritura dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Aún así, hay una referencia a la omisión, fíjense bien, a la omisión de cualquier mérito que nos haga aceptables a Dios. Es por eso que debemos presentarnos a adorarle con una actitud humilde, sin orgullo ni altivez, porque estas son actitudes características del diablo, nada más y nada menos. Nuestra quinta enseñanza es obediencia. La adoración, hermanos, consiste en una actitud sumisa y obediente a Dios, buscando su voluntad. El tercer par de alas de los serafines sugiere la prontitud en la diligencia para ejecutar la voluntad de Dios. Porque dice el pasaje que con ellas volaban. La adoración es un ejercicio activo
que consiste en hacer la voluntad de Dios. No es un mero acto contemplativo o extático. No es quedar en éxtasis. No es eso. Nuestra sexta enseñanza. Nuestra adoración es incomprensible para el mundo. La adoración, hermanos, que los serafines daban a Dios, pudo haber presentado algunas cosas extrañas a Isaías, elementos no comunes, pero ellos no adaptaron su manera de adorar a la manera en que Isaías pudo haber tenido para que él se sintiera a gusto. Muchas iglesias llegan al punto de adaptar su adoración de acuerdo a las costumbres de los no creyentes para que sea más comprensible o aceptable para ellos. Eso representa un peligro. Nos olvidamos que Dios es el Señor de la obra y no nosotros. Esto ocurre porque carecen de elementos clave en una verdadera adoración. No se estudia correctamente la palabra de Dios. Séptima enseñanza. Expresiones físicas. Bueno, hermanos, se fijan que en el versículo 1 dice Isaías: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Bueno, el énfasis aquí no está en Isaías, no porque él diga vi yo, está en Dios y no en las características físicas del lugar. La Iglesia Católica ha perdido la brújula en la transición del Nuevo Testamento en cuanto a la adoración a Dios, pues ha puesto el énfasis del culto en las expresiones físicas, como vestuario especial, incienso, decoración de las iglesias, representaciones artísticas, etcétera, ¿no? Así también, hermanos, podemos ver esto en muchas iglesias evangélicas que pretenden estar inspiradas en la adoración del Antiguo Testamento, como ciertos tipos de música, danza, etcétera, o dar palmas que no encuentran ningún apoyo en ninguna parte de la Biblia. Aplausos, permítanme decirlo, aplausos al término de cada frase emocionante del predicador, disimulando favorecer al término de Dios para Dios. Dizque para el Señor, ¿verdad? Como recurso informativo, solamente como información, no deseo crear controversias ni discusiones. Les comento estos. Lo pensé bastante para ponerlo, pero finalmente lo decidí que debía hacerlo porque debemos hablar con toda honestidad, con la verdad y con toda franqueza. Miren, hermanos, levantar las manos estaba relacionado con la adoración en el templo, no en la iglesia. En Nehemías, les pido por favor que busquen este pasaje. Está en Nehemías 8:6. No quiero traerlos viajando mucho por la palabra porque hay muchas cosas aquí. En Nehemías 8:6. Amén. Bueno, leamos. Dice Dios: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Miren, alzar las manos, sigan con ese pasaje por favor, no lo quiten. Alzar las manos estaba asociado con la postración, porque ahí dicen, ahora vayan al versículo 9 por favor. Dice que los líderes espirituales decían al pueblo: no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Cuando Esdras lee la palabra al pueblo que tenía mucho tiempo de no conocerla, el pueblo se humilla y en humillación levanta sus manos. El pueblo de Israel no levantaba las manos
cuando cantaban para no caer, fíjense bien, en ostentación ante aquellos que eran débiles en la fe. Porque si lo hacían, era durante la oración en que todos permanecían con los ojos cerrados. Así nadie los veía. De ese modo, no tropezaban a nadie. Porque si el hermano que está al lado es un recién nacido en Cristo y estás haciendo alboroto, ¿no lo estás tropezando? ¿Qué está pensando él si no siente eso mismo que tú? Algunas referencias son Éxodo, no las puedo leer todas porque son varias, pero si ustedes después las buscan, se van a dar cuenta. Éxodo 17:11. Deuteronomio 32:40. Primera de Reyes 8:22. Segunda de Crónicas 6:12. Salmo 28:2. Y Salmo 141:2. Ahora, hermanos, la danza en el Antiguo Testamento era practicada principalmente por mujeres y con motivo de victorias militares. No era una actividad de culto. En Éxodo 15:20 y en Primera de Samuel 18:6, Éxodo 15:20 y en Primera de Samuel 18:6, tenemos ejemplo de eso. Por el contrario, ahora, la danza de ambos sexos en la adoración es un obstáculo porque puede producir sentimientos lascivos, y todos lo sabemos. En fin, no estamos juzgando a nadie, hermanos, en verdad, porque si alguno lo hace con limpieza de corazón, pues no hay problema. Pero si alguna de estas cosas se le trata como una tradición o como parte distintiva de una orientación eclesiástica, dándole entonces más importancia que al objeto de nuestra adoración, que es Cristo, que es Dios, entonces, hermanos, nuestra adoración solo es aparente y es completamente estéril. Nuestra octava enseñanza: protagonismo. En los versículos 1 y 2 dice: vi yo al Señor. Dice Isaías: vi yo al Señor. Y la persona a quien los serafines adoraban, hermanos, se observa un protagonista único y central. ¿Quién es? Dios. Amén. Él es el protagonista central en esta escena. Hermanos, en mi particular opinión, yo sé lo que se siente recibir los aplausos de un público y cómo esto afecta el ego de la persona que lo recibe. Por ello, pienso que cuando la congregación aplaude constantemente a un predicador por las magníficas frases expresadas, o sea, el predicador, ha de hacer un gran esfuerzo para disimular el agrado que le produce tal halago, y solamente Dios sabe qué parte de esta alabanza la genera el público hacia el predicador y qué tanto el predicador se adjudica para sí. ¿No es cierto? ¿Quién puede adivinar o saber cómo sale el predicador después de que le han aplaudido a él? No le aplauden a Dios, discúlpenme. Esto se llama hipocresía. Pues entendamos, hermanos, nuestro papel es secundario y accesorio. Dios no necesita de nosotros para que toda su creación le rinda adoración. Él es nuestro objeto único de adoración. Y también, cuidado con la admiración exagerada a un predicador. Cuidado, no sea que sin darnos cuenta le estemos adorando a él. La novena enseñanza: flexible. Nuestra adoración debe ser flexible. Y por lo que hemos estado viendo anteriormente, parece dar la impresión de un enfoque rígido y estático en cuanto a nuestra expresión en la adoración.
Pero no es así, mis hermanos. No es así. Hay principios bíblicos que no deben ser cambiados, pero sí debe haber un grado de adaptación a las distintas culturas, países y épocas en la práctica de la adoración a Dios. Por ejemplo, la manera en que los países de Oriente adoran es muy distinta a los de los países de Occidente. Hay una gran diferencia entre la música de la Reforma y los cantos gregorianos y las instrumentaciones tan distintas. No debemos aferrarnos tampoco a estereotipos, porque esto sería pasar por alto todos los cambios producidos durante 2000 años de fe cristiana. Pero siempre deberá hacerse decentemente y en orden. Nuestra 10ª enseñanza, son bastantes. Estética. Ahí en los versículos del 1 al 4, se encuentra una panorámica visual del conjunto armónico que representaba la visión de Isaías. El trono alto y sublime en el que estaba sentado el Señor, la vestimenta que llevaba, los serafines alrededor, sus voces que cimbraban los quicios de las puertas, ¿no? Y el humo que llenaba la casa de Dios, el incienso. Bueno, esto significa estética. Debemos aprender algo aquí. Nuestros lugares de culto deben ser lugares estéticamente atractivos, sin llegar al despilfarro o al lujo, agradables, que ayuden a la adoración y que no la obstaculicen. Demasiada riqueza distrae la adoración. 11ª enseñanza. Punto número 11. Importancia de la forma. La forma en que expresamos nuestra adoración, hermanos, es muy importante. A fin de cuentas, ¿no? Porque aunque Dios mira el corazón del adorador, el aspecto externo refleja la actitud interior. Seamos diligentes en observar bien cómo adoramos. Porque si no mal recordamos, a Dios no le agradó la ofrenda vegetal de Caín, ¿verdad? Fíjate bien, hermano, en cómo te presentas ante Él. Te preguntas si al Señor le agradará tu presentación personal, si usas otro vestido mejor para ir a una fiesta con tus amigos que para venir aquí a adorar a tu Dios. Vamos a ver ahora el cuarto punto, D, la letra D, que se refiere al contenido de la adoración y sus elementos. Vamos a leer, por favor, el versículo 3. Dice, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermanos, sin duda alguna, podemos ver en este pasaje que el contenido de la adoración es la constante adoración que los serafines dedican a Dios. Porque vemos aquí que los ángeles adoran a Dios de una manera perfecta. Este debe ser nuestro modelo para el contenido de nuestra adoración. La adoración pública, lo que hacemos nosotros, debe contener unos elementos mínimos para ser considerada como verdadera. Y estos elementos, el primero de ellos es la lectura de la palabra. Obviamente, estamos basándonos en todo este pasaje, ¿verdad? Y a lo mejor van a preguntar, ¿y de dónde salió la lectura de la palabra en los ángeles? Pero hermanos, los ángeles no estaban leyendo la Biblia, porque la palabra de Cristo habita perfectamente en ellos. Ellos proclaman la santidad de Dios, ¿cierto? Lo cual es una verdad que está escrita en la Biblia. De hecho, estamos leyendo eso precisamente en nuestras Biblias. Está escrita allí. Y ellos es lo que dice Isaías, que ellos estaban proclamando. Es decir, adoran conforme a la verdad. Entonces, para nosotros, humanamente débiles, las escrituras
deben guiar nuestra adoración para que podamos adorar en verdad. La Escritura es la verdad, pues es la única parte infalible e inerrante, ¿verdad?, del culto cristiano. Nosotros somos pecadores, no por costumbre, pero lo somos. Pero la Biblia es la verdad y es perfecta. De modo que la lectura de la Biblia, hermanos, es esencial en el culto. Recordemos que es bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca, de acuerdo a Apocalipsis 1:3. El segundo elemento de la adoración es la oración. La oración, hermanos, es otra parte esencial en la adoración a Dios. En el pasaje, los serafines no parecían dirigirse directamente a Dios. Pero ¿qué era lo que decían, hermanos? ¿Qué decían los serafines? Santo, santo, santo. Hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo enseña la oración modelo a sus discípulos, ¿qué dice? Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué? Santificado sea tu nombre. Bueno, al decir santo, 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 es básicamente lo que el Señor Jesús nos enseñó en su oración al Padre. Santificado sea tu nombre en Mateo 6:9. ¿Recuerdan? Entonces, en la oración nos ofrecemos a Dios como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, de acuerdo a Romanos 12:1. Y también ofrecemos a Dios sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre, en Hebreos 13:15. Por eso, Isaías termina diciendo, heme aquí, envíame a mí, en el versículo 8. En respuesta a lo que vio y oyó, y en consonancia con todo ello. La oración entonces es parte esencial de nuestra adoración. El tercer elemento, el canto. En el versículo 3, en este pasaje vemos que entre los serafines, dice ahí la Biblia que daban voces uno al otro. La palabra en hebreo es Hillel, que significa gritar de júbilo, que se puede considerar como el equivalente angelical al canto humano. Es el equivalente. En la Biblia existen varias referencias al canto, primeramente en Éxodo 15, con el cántico de Moisés y María por la derrota del ejército egipcio. Luego en el tabernáculo y en el templo escritos en los salmos, dice, alabad a Jehová, invocad su nombre. Cantadle, cantadle salmos, en el Salmo 105 del 1 al 2. También al final de la última cena, cuando el Señor Jesús y sus discípulos cantaron el himno, además en el libro de los Hechos 16:25 y en Primera de Corintios 14:15 y en Colosenses 3:16, todos estos pasajes nos indican que el canto de adoración a Dios debe ser de forma colectiva en la iglesia. Esta es la norma que la Biblia establece. El versículo 4 dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Nuestro canto, hermanos, debe ser claro, audible, sin estridencias, pero tampoco débil. Es un error pensar que el tiempo de alabanza, ¿verdad?, es cuando cantamos a Dios. Porque la Escritura enseña que realmente consiste en el fruto de labios que confiesan su nombre, en Hebreos 13:15, es decir, ya sea cantando, ¿verdad?, orando o predicando también. Entonces debemos observar con agudeza si el efecto que produce la música en la iglesia mueve nuestros corazones o más bien mueve nuestros pies, ¿verdad? O nos elevan a Dios o apelan a nuestra carne. Nuestro repertorio debe consistir en salmos, himnos y cánticos espirituales, cuyas letras sean bíblicas, doctrinalmente equilibradas, no como los sonsonetes que alaban al Señor nada más como Rey y Señor, ¿verdad? Y se pasan por alto
otros atributos suyos como la gracia, el perdón, la salvación, la cruz, etc. Bien, los cantos, hermanos, deben ser teocéntricos, ¿verdad? Porque muchos de ellos abundan en subjetivismo egocéntrico. Esa es la verdad. Yo quiero, Señor, yo siento, yo pienso, yo te amo, lo que yo necesito, lléname, yo te alabo, yo te adoro, yo. Es incongruente que una alabanza que supuestamente está dirigida a Dios tenga como centro al que la canta. En cuanto a la ejecución musical, es importante que haya también preparación como espontaneidad, pero jamás debe ser improvisada. El cuarto elemento, la predicación. Ahí en el versículo 3, observamos que dice que, y el uno al otro daba voces diciendo. Es decir, que Isaías no solamente vio, también, ¿qué? Oyó. De la misma manera como ocurrió muchos años atrás con Abraham en Génesis 15, o con Jacob en Génesis 28, o con Moisés en Éxodo 3:33, o también con Josué en Josué 5 del 13 al 15. Es decir, que el oír la palabra de Dios fue fundamental en sus experiencias espirituales. Queremos tener una experiencia espiritual, hermanos, la palabra es fundamental. Así también, para que nuestra adoración entonces sea real, necesita imperiosamente de la predicación, la cual debe ocupar la parte central de nuestra adoración en tiempo y en calidad. De hecho, lo que estamos estudiando en este momento es lo que está escrito en la palabra de Dios, y por lo tanto estamos adorando. De manera que la predicación de la palabra de Dios es la misma palabra de Dios. Cualquier otro discurso que no esté basado en ella no es predicación. Nuestro quinto elemento en la adoración son las ofrendas. En el versículo 8. A lo mejor nos vamos a preguntar, ¿qué acaso en este pasaje Isaías llevaba preparada su ofrenda a Dios? Ahí no lo dice. Evidentemente no. Pero él llevó una ofrenda mejor que cualquier cosa material. Vamos a leer el versículo 8, por favor. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Isaías se ofrendó a sí mismo a Dios. Los serafines decían, toda la tierra está llena de su gloria. Y es porque todas las cosas que hay en ella le pertenecen a Él. Entonces, ¿cuánto más los que hemos sido redimidos, hermanos? Nuestras ofrendas no están limitadas a dinero, sino que también ofrecemos nuestras almas y nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Nuestro sexto elemento, ánimo, nos queda poco. Los sacramentos u ordenanzas. Versículos 6 y 7. Vamos a leerlos, por favor. Dice así la palabra de nuestro Dios, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. En el Antiguo Testamento, había dos sacramentos u ordenanzas, la circuncisión y la Pascua. Y evidentemente Isaías no estaba participando de ninguno de estos dos, ¿verdad? En ese momento. Sin embargo, cuando uno de los serafines tocó los labios de Isaías con un carbón encendido, estaba realizando un acto sacramental. Vean esto, hermanos. De acuerdo con el teólogo cristiano Luis Berkhoff, a quien seguramente muchos de ustedes que estudian el seminario, es casi un requisito tener su libro de teología. Dice así, un sacramento es una ordenanza
instituida por Cristo, presten mucha atención a esto, por favor, en la cual, mediante signos visibles, se representa, sella y aplica a los creyentes la gracia de Dios en Cristo y los beneficios del pacto de la gracia. Lo voy a volver a leer. Un sacramento es una ordenanza instituida por Cristo en la cual mediante signos visibles se representa, sella y aplica a los creyentes la gracia de Dios en Cristo y los beneficios del pacto de la gracia. ¿Se dan cuenta? Isaías recibió un signo visible mediante el cual se le aplicó la gracia expiatoria de Dios en Cristo. Ese carbón encendido se le aplicó para que se le perdonaran sus pecados. Ahí se estaba manifestando la gracia de nuestro Dios en él. Entonces, estos sacramentos del Nuevo Testamento, ahora el bautismo y la Santa Cena del Señor, son parte integrante e importante del culto cristiano, obviamente, porque ponen de manifiesto que la adoración es a través de la cruz y que no hay otro camino a la presencia de Dios que el camino nuevo que Cristo inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, de acuerdo a Hebreos 10:20. Pero los sacramentos deben ir unidos a la palabra y estar definidos por ella. No como en el papismo, en donde se convierten en obras teatrales, ¿verdad? Además, los elementos, el pan y el vino, en este caso el fruto de la uva, se convierten, los elementos de los sacramentos que fueron instituidos por Cristo deben ser respetados, porque son una parte esencial de los mismos. Imagínense, ¿no sería irreverente poner fruta y Coca-Cola? ¿Se imaginan? Nuestro séptimo elemento, la comunión fraternal. En el versículo 3 encontramos aún algo interesante. Dice que el uno al otro, o sea, un serafín al otro, daba voces. Es decir, que la adoración de los ángeles no solamente se manifestaba de una forma vertical, es decir, hacia Dios, sino que también se manifestaba de una manera que horizontal, el uno al otro. Esto nos indica que cuando nos congregamos en la iglesia, hermanos, además de dar gloria a nuestro Dios, tenemos comunión mutua entre los hermanos. Recordemos que en Hechos 2:42 dice que los primeros cristianos no solo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, sino también en la comunión unos con otros. De manera que otra de las enseñanzas de este pasaje es que debemos reunirnos periódicamente en la iglesia para tener comunión fraternal entre nosotros. Bueno, ya estamos en la letra E. Solo nos queda E y D, es poquito. Bueno, E y F, perdón. Nuestro quinto punto es los efectos de la adoración. Vamos a leer, por favor, el versículo 5. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Como ya vimos, hermanos, el estar ante la presencia del Dios Santo produjo en Isaías un tremendo impacto emocional, haciendo que su pecaminosidad se viera acentuada. Si cuando adoramos a Dios no nos produce ningún efecto, es muy probable que realmente no hayamos adorado. Es cierto que la adoración debe ser una experiencia gozosa en la presencia de Dios, pero también esos arranques de alegría eufórica y jolgorio en la adoración moderna realmente se alejan mucho del modelo bíblico en el que debería haber un sentimiento profundo de pecado, temor y reverencia. Si no estoy en lo cierto, hermanos, entonces observen el marcado contraste entre la insultante familiaridad en la adoración actual y los labios inmundos de Isaías y su pueblo, ¿no?
si fuera posible que durante nuestra adoración el Señor se hiciera presente en cuerpo, ¿correríamos todos hacia Él o nos alejaríamos avergonzados? El punto F, el último. Las consecuencias de la adoración. Lo tenemos en el versículo 8, por favor. Leámoslo. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos, las consecuencias que tuvo el encuentro de Isaías con Dios se puede resumir en una sola palabra: servicio. Y más concretamente, evangelístico. Pero debemos observar que durante los 8 versículos transcurridos hay un orden de los acontecimientos. Hay algo antes y algo después. Primeramente, se da el aspecto de la adoración, hermanos. Y en segundo lugar, el de servicio. Dice el hermano Aidan Wilson Tozer, más conocido como A.W. Tozer. Al Señor le interesa muchísimo más, tener adoradores que obreros. Creo que debemos trabajar para el Señor, pero esto es cuestión de gracia por parte de Dios. Sin embargo, no creo que debamos trabajar hasta que no aprendamos a adorar. Fin de la cita. Hermanos, el propósito de la creación del hombre es adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Nuestro trabajo solamente será aceptable para Dios si lo es también nuestra adoración. La adoración es un asunto activo, no pasivo. El Señor Jesucristo nos dice en Juan 4:24 que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu, es decir, es invisible a los ojos humanos, pero es perceptible a nuestro espíritu. Por eso, hermanos, es que debemos adorarle en espíritu. Esto es, cuando el gobierno del Espíritu de Dios, ¿verdad? Con el gobierno del Espíritu de Dios, tributamos a Él un homenaje en que participe todo el corazón y lo hacemos en completa armonía con la verdad de Dios, que es su palabra, ¿verdad? Según está revelada en su palabra, entonces estamos adorando a Dios en espíritu y en verdad. Dicho de otra manera, para que sea más claro, cuando morimos a la carne, guiados por el Espíritu de Dios, es cuando adoramos en espíritu. Es una actitud del interior del corazón. No tiene que ver con los rituales externos. Para adorar en verdad, y la palabra de Dios es verdad, entonces adoramos entendiendo la palabra de verdad, escudriñándola, escuchándola por la predicación y obedeciéndola en todo. Así entonces adoraremos en verdad. David adoraba en espíritu cuando decía en el Salmo 103:1, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él sabía muy bien que la verdadera adoración venía del interior. Hermana, hermano, si dices que adoras a Dios aquí en día domingo, pero el lunes, mañana, en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, tus ofrendas, tu manera de pensar y de hablar, tu trato con tus empleados o con tu patrón, tu trato con tu esposa o tu esposo y tus hijos, tus finanzas, tus negocios, tu manera de comer, tu forma de gastar, tu administración en general, tu tiempo, tu fe, tu amor, tu lealtad, tu obediencia, tu conducta, tu vida y tantas otras actividades que tenemos. Si en alguna de ellas no honras a Dios, realmente hoy domingo no lo adoraste. Si somos el templo del Espíritu de Dios, llevamos entonces la adoración dentro de nuestro corazón, de manera que podemos adorar en donde sea. Nuevamente, el hermano Tozer dice que si hay algo en usted que no adore a Dios,
entonces no hay nada que en verdad adore a Dios muy bien. Si usted compartimenta su vida y permite que ciertas partes adoren a Dios, pero otras no, entonces no adora a Dios como debiera. Fin de la cita. Por último, hermanos, si no adoramos a Dios en todos los aspectos de nuestras vidas, por igual, no lo adoraremos adecuadamente en ninguno de ellos. Si alguno se aburre durante la adoración, no se está preparando para el cielo. ¿Saben por qué? Es que la adoración, hermanos, es la atmósfera propia del cielo. Es el ambiente que eternamente va a reinar allí, cuyo centro es ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, si alguno reconoce que su corazón está frío a la adoración de Dios, a Dios, entonces regocíjese, hay esperanza, porque aún no se ha endurecido su corazón. Si tenemos tristeza, porque nos hemos dado cuenta de que no le hemos rendido la adoración que Dios merece, debemos sentir regocijo, porque estamos reconociendo que hay esperanza, puesto que nuestro corazón todavía no se ha endurecido. Dios ha puesto ese anhelo interior para que se arrepienta y retome el camino. Dios no nos va a dar la espalda a ninguno que se encuentre arrepentido, sino por el contrario, le recibirá como a un hijo pródigo. Decide, hermano, hermana, de inmediato que vas a superar ese estado de frialdad espiritual y lo lograrás en el poder del Espíritu de Dios. Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, Señor, ¿qué podemos decirte, Padre? Porque somos pecadores, pero sabemos que tenemos tu gracia, Padre, y tenemos la oportunidad de arrepentirnos. Te damos gracias, Padre, porque sabemos de cierto que necesitamos aprender a adorarte. Ayúdanos, Señor, para que saliendo de aquí, de este recinto, recordemos siempre, Padre, que llevamos tu Santo Espíritu y que con Él, en el lugar en que nos encontremos, podemos adorarte, Señor. Sea tu nombre santificado, Padre. Alabado seas tú, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.